Hola, hola, muy buenas tardes, apreciables alumnos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Bueno, ofrezco una disculpa, se votó la plataforma. No sé si en este momento me escuchan o existen fallas dentro del problema. Ok, tiene problemas con su audio. Ya le di lectura a su chat, doctor Pablo. Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, si ustedes lo permiten, en lo que se conecta también la compañera Virginia, damos continuidad con los temas que estábamos abordando, ya que desafortunadamente pues nos votó de la plataforma. Pero estábamos acerca del poder y la legitimidad. Retomando el poder y la legitimidad, hablábamos hace rato, hace unos minutos, que si bien es cierto, el poder dicho desde épocas anteriores, vemos que el ser humano por naturaleza es un ser sociable, ¿no? Y el ser humano por naturaleza pues tiende a buscar la forma de satisfacer sus necesidades o en su defecto, de también poder satisfacer todos aquellos formas de obtención, ya sea de productos, de cosas, de bienes o de servicios. Y en ese mismo sentido, bueno, vemos que si bien es cierto, el hombre como ser individual pues le es imposible, llamémosle así, poder dar cumplimiento de una forma genérica a toda esta forma de obtención de beneficios. Y por ello adquiere algunos que en un momento dado pues también son o forman parte de un estado de necesidad de otros y por ello también viene el intercambio de bienes, el intercambio de productos y quienes van a ser los que se encuentran satisfechos de una manera mucho más amplia, pues aquellos que en un momento dado pues cuenten con una mayor satisfacción de estos bienes o adquisición de estos productos. Y vemos que esta es una forma también de empezar a adquirir un poder dentro de un grupo determinado. ¿Y por qué vemos esto? Porque la persona que tenía mayores cosechas o la persona que era físicamente más fuerte que otros, pues también obtenía jerárquicamente hablando una mayor certeza o una mayor forma de reconocimiento dentro de una sociedad. Y aquí vemos cómo se empieza a depositar o se empieza a ostentar este poder porque ahí era como se le confería a una figura representativa para que tomara la batuta, no únicamente en cuanto a la tribu o al grupo en particular, ¿no? Sino también en ese sentido quien empezaba a tener el poder de decisión, es decir, quien podía, como su nombre lo dice, determinar el rumbo de todo un pueblo. ¿Y cómo se gestaba esto? Bueno, pues vemos primeramente que empezaba a partir de la persona que tenía, en este caso, mayor fuerza, pues podía en un momento dado pues entrar en un combate o en un conflicto con otra tribu y así poder obtener productos, poder obtener riqueza, poder obtener mujeres, poder obtener armas, ¿no? Que era, si nos remontamos a la introducción del estudio del derecho positivo mexicano, pues vemos que ahí así era como se empiezan a gestar nuestras culturas, ¿no? La azteca, la maya, la olmeca, la chichimeca, cómo se gestaba este otorgamiento de poder o la ponderación o la continuidad de una figura representativa de poder o cómo estaba depositado dependiendo también el estatus, pero también dependiendo el resultado que estos tuvieran. Y aquí vemos que en este mismo sentido, también como les comentaba, la pluralidad de individuos con interdependencia entre sí se organizaban primeramente dentro de un grupo social global. ¿Para qué? Para que existiera esta consecución o esta satisfacción de intereses generales. Pero en conjunto, pues trataban de ponderar el equilibrio o el beneficio general. Sin embargo, pues repito, de una persona que figuraba o que sobresalía más que las otras. Y ahí es en donde empieza también a obtener a partir de esta forma de otorgamiento de poder, a consagrarse los derechos o los valores atribuidos a las personas. Y empieza a surgir lo que se le conoce hoy en día como la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque cuando hablamos de poder y hablamos de derecho, viene primeramente la libertad de poder decir, yo quiero pertenecer a esta cultura o yo quiero en este momento, pues no sé, se me ocurre, luchar para poder obtener o para poder aspirar a un estatus dentro de una colectividad o yo quiero formar parte o quiero ir o no quiero formar parte de la esclavitud, sino quiero formar parte, se me ocurre, de las personas que van a un conflicto en guerra o las personas que van, se me ocurre,
ocurre a través de la siembra y cosecha de productos, o yo no quiero pertenecer a este estatus, ¿no? Entonces, era la libertad de poder determinar o de poder decidir qué era lo que tú querías hacer, pero luego entonces también traía un impacto, una consecuencia. Este impacto, pues también, si tú resultaba esta forma de reconocimiento positivo, pues obtenías un posicionamiento dentro de este grupo. Pero vemos que también este poder se encontraba muchas veces correlacionado con otro tipo de factores. Uno de ellos eran los factores económicos. ¿Y por qué vemos que la libertad va de la mano con el factor económico? Porque recordemos, aunque estuviéramos hablando de la satisfacción de bienes mediante la obtención o el intercambio de productos. Está bien que cuesta cobija. Les pido un favor, pueden bloquear su audio, ya que estamos escuchando otras personas. Ok, y cuando deseen hablar, con muchísimo gusto levantan la manita o me habilitan su micrófono y pueden tomar el uso de la voz. Bueno, les decía que estábamos dentro de los factores que van de la mano con la libertad y el factor económico. ¿Por qué? Porque independientemente de que estemos hablando de la obtención de productos, del intercambio comercial, de la obtención también de esclavos, porque veíamos que cuando también podían ganar dentro de un conflicto o al enfrentamiento de una tribu con otra, pues también las personas que se encontraban dentro de la condición de esclavos, pues también eran como objetos, ¿no? O como factores de intercambio. Entonces vemos que también estos factores económicos, pues eran los que tenían mayor poder en frente de los otros. Quien tuviera mayor economía, quien tuviera mayores riquezas, quien tuviera mayores elementos de intercambio, pues también se encontraba la cultura por encima de la otra. Vemos que también estas formas de posicionamiento entre culturas, estas formas de satisfacción de necesidades, estas formas también de acrecentamiento por número de individuos que pertenecía a cada una de las tribus o cada una de las culturas, pues también posicionaba a estas dentro del reconocimiento del derecho y en ese mismo sentido, pues también satisfacía las necesidades y no únicamente hablando de manera inmediata en factores de bienes inmuebles, sino que también empezaba a adquirir mayores tierras y en ese mismo sentido pues también estamos hablando de mayor poder, porque estas tierras al ser explotadas pues a su vez te otorgaban o generaban un acrecentamiento económico. Vemos que también cuando estamos hablando del poder y la legalidad o el poder y en este caso la legitimidad, vemos que esta comunidad o esta forma de reconocimiento de libertad, la libertad individual del hombre se ve o se encontró en un momento dado limitada. ¿Por qué estaba limitada? Pues estaba limitada de una manera individual o estaba limitada en un momento dado de una forma genérica al momento de empezar a interactuar dentro de los bienes, dentro de los servicios, pero también, ¿por qué hablamos de hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Yo sí, doctora. Ok, es que estaba fallando, de hecho hace rato nos botó de Pero plataforma. en ratito se corta. Ok, Sí, ¿ahí sí me escucha? sí volví a entrar de nuevo, doctora. Ah, ok. Bueno, les decía que cuando también estamos hablando Perfecto. del poder y el Estado, o el poder y el derecho, o el poder y la legalidad, vemos que los derechos o el individuo como tal va de la mano los derechos y las libertades. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como personas, pues tenemos esta manifestación, ese libre albedrío para poder decidir o para poder delimitar o para poder atribuir o para poder adquirir un patrimonio, para poder formar parte de una cultura, si lo estamos retomando desde épocas anteriores. Y si lo aterrizamos hoy en día, vemos que también esta libertad se materializa en libertad de decisión, libertad de asociación y reunión, libertad de profesar alguna religión, libertad de decidir el trabajo que tú quieres desempeñar, la profesión, ¿no? Etcétera. Y esta misma libertad va de la mano con los derechos. ¿Y por qué hablamos que el derecho? Porque el derecho es aquel que va a permitir o en su defecto te va a limitar esta forma de interacción o esta forma también de reconocimiento de garantía y de protección frente a tu condición de individuo contra terceros. Ejemplo, si yo te digo, te confiero la libertad, se me ocurre,
contraer matrimonio, ¿no? Hoy en día vemos que el matrimonio puede ser con cualquier persona del mismo sexo o de una persona de distinto sexo. Entonces, si yo en un momento dado el derecho no te lo regulo o no te lo confiero o no te lo faculto de manera amplia, pues entonces va a la par tu libertad con tu derecho, porque hace unos años pues veíamos que si bien es cierto existía la libertad, ¿no? De poder contraer matrimonio, pero de manera literal que te decía, la unión de un hombre con una mujer con fines de reproducción. Entonces, ¿cómo me dices que yo tengo la libertad de decir con quién contraer matrimonio si mi derecho se ve limitado a decir que tiene que ser un hombre con una mujer? Y si yo me quiero casar con otra mujer o un hombre con otro hombre, entonces, ¿dónde el Estado me está protegiendo o me está garantizando de una manera amplia este derecho que yo tengo? Y el poder es precisamente eso. Yo como individuo, yo como María Catalina, estoy otorgando mi voto a ti como Pablo o mi voto a ti como Virginia, que estás contendiendo para ocupar un cargo público, pero en ese mismo sentido lo estoy realizando para que cuando tú ya estés en el poder, pues tengas esa facultad para poder legislar, para poder adecuar la norma jurídica en el sentido mismo que veas la posibilidad de garantizar de una manera mucho más amplia este goce de derechos, ¿no? Esto por citar uno nada más. Entonces, vemos que el poder, primeramente, ¿en quién se ve depositado? En mí como individuo. ¿Por qué? Porque el individuo en lo particular es el que tiene el poder de decidir a qué persona le asigna, le otorga esta facultad para toma de decisiones frente al resto de las personas o frente al resto de los estados, o si estamos hablando del poder a nivel federal, de ti como país o como representante de estado, como presidente de la República, frente a otros representantes de estado, frente a otros presidentes de la República de otros países. Entonces vemos cómo el derecho emana desde lo individual y luego entonces esta suma de individuos o esta suma de decisiones o de voluntades en lo individual se va a ver materializada en la designación o asignación de una persona como autoridad. Luego entonces el poder ahora cambia. El poder ya va a ser esta investidura que ostenta Pablo, que ostenta Virginia dentro del ejercicio mismo de este poder, pero ahora para garantizar o para proteger, como veíamos acá, los derechos y las libertades de la colectividad a quienes se encuentra, en este caso, sometido, ¿no? O a quienes fue depositado ese poder, a quienes les es conferido el derecho por territorio, ¿no? Para que ejerza su poderío o ejerza esta forma de reconocimiento por razón territorial y también en cuanto a la población que se encuentre dentro de estos límites. Vemos pues que los derechos y las libertades son aquellas que van a encontrarse interrelacionadas. ¿Por qué? Porque son atribuidas primeramente del hombre hacia el hombre, del hombre en lo individual hacia el hombre como individuo, pero que en este caso deja en un momento dado su individualidad para formar parte de un ser social o de un servidor público. Este ser social es aquel que se va a encontrar o que va a tener esta posibilidad de satisfacer las necesidades de las personas mediante una forma de dirimir estos conflictos sociales. ¿Y por qué vemos aquí, si ustedes analizan, va de la mano el poder y la legitimidad? Porque a partir de esta investidura, porque a partir de este reconocimiento de poderes y este reconocimiento de derechos que el Estado te está dando, vas a aplicar o vas a tener esta facultad de aplicar ¿qué cosa? La norma jurídica. Por eso te dice poder y legitimidad. La legitimidad, recordemos, hace unos segundos la tocábamos, el poder y la legitimidad, o la legitimidad se refiere, la legitimidad jurídica, inmediatamente a qué? A la ley. Entonces, es el poder que yo tengo para crear una norma o en su defecto, el poder que yo tengo para aplicar esa norma a un caso concreto. O a contrario sensu, también el poder que emanado de la norma me está facultando que yo pueda hacer o que yo pueda dejar de hacer determinados actos, pero que esta acción o que esta omisión va a generar efectos o consecuencias para todas aquellas personas que se encuentran dentro de los límites que mi poder está siendo depositado. ¿Me explico? Por eso vemos que este poder y legitimidad es que no puedes realizar ninguna acción y ninguna omisión si no está debidamente señalado dentro de la norma jurídica. ¿Y por qué te hablo de la norma jurídica? Porque recordemos que nosotros como Estado mexicano, dentro de nuestras fuentes del derecho, ¿cuál es nuestra máxima fuente jurídica? La ley.
Y si vemos la ley, pues luego entonces, ¿qué nos indica? Que todo aquello que sea para proteger, para garantizar, para salvaguardar, o por el contrario, para limitar, para restringir, para poder emitir una sanción, pues tiene que emanar también de los instrumentos jurídicos normativos. Entonces, si hablamos de poder desde la figura que tiene, en este caso, se me ocurre, un servidor público, llámese un diputado, un senador, un presidente de la República, un gobernador del estado, un presidente municipal, un regidor. Estamos hablando de un servidor público que es elegido por el pueblo y que tiene una facultad específica y delimitada. ¿El poder cuál va a ser? Pues únicamente adecuarse a lo que dice su ley orgánica, si estamos hablando municipal, si estamos hablando del Estado, si estamos hablando de qué instrumentos jurídicos normativos te están dando esta certeza mediante el reconocimiento del cargo que estás realizando o que vas a ejecutar, pero también dentro de aquellas funciones que tienes que hacer, ¿no? Este poder te dice, si tú no lo haces, yo te puedo obligar a un cumplimiento, porque también emanado de la norma, una de las características de la norma es que es coactiva, ¿no? Yo Estado, yo servidor público, puedo ejercer a través de la fuerza pública, obligarte a que tú como individuo acates mi resolución, pero mi resolución no porque María Catalina se le ocurre, sino la resolución emanado de todo este proceso que me da este resultado, ¿no? Entonces, estoy hablando también de un poder y que tú como individuo te vas a ver sometido al poder que yo te estoy indicando, claro, sin hacer abuso de poder, sin que existan otras prácticas que disten mucho de la naturaleza del hecho, sin que existan estas circunstancias autoritarias, ¿no? Inquisitivas, no. Estamos hablando que la norma, ¿cuál es su naturaleza? De aplicarla cuando existan esta vulneración de derechos para satisfacer necesidades, para otorgar o para restituir o para garantizar la protección de derechos, para resarcir aquellos daños, pero para que luego entonces exista esta satisfacción, perdón, de necesidades mediante ¿qué cosa? Mediante la aplicación del derecho. Entonces regreso, cuando estamos hablando pues de estas prácticas o de estas formas de reconocimiento de poder, estamos hablando que es la forma en que tú como individuo vas a tener esta garantía de elegir a tus representantes, pero de que ellos deban hacer lo que se encuentra depositado bajo su poder y que sea siempre y en todo momento para velar o para satisfacer las necesidades del pueblo, porque caso contrario, pues también por ello existen los golpes de Estado, ¿no? Por ello también existen todas estas prácticas que en un momento dado la propia ley también te lo faculta para que en caso de omisión de los servidores públicos o para que en caso de que existan otro tipo de satisfacción de intereses que no sean los que de manera garante satisfagan a la colectividad, sino a un grupo de personas en lo individual. Ejemplo, que al momento de aplicar la norma, esta me satisfaga a mí como servidor público o satisfaga a las personas que yo quiero que vaya dirigida a la norma, pero no estoy velando por el bien común. Entonces, pues también tú como individuo tienes este poder, ¿para qué? Para organizarte, para que a través de una forma estructurada tú puedas hacer uso o determinar estos actos violatorios de derecho o estas prácticas en donde no se está viendo materializada la forma garante y protectora de los derechos y luego entonces solicitar ya sea la destitución del cargo, ya sea en un momento dado que exista un proceso de investigación hacia mi persona o en su defecto que exista por el contrario, ¿no? Otra forma de representatividad o que exista también en la asignación de nuevas personas que ocupen ese cargo público. Ahora bien, como te decía, otro de los elementos importantes que emana dentro del poder y de la legitimidad es hablar del Estado, del derecho y de la legitimidad. Cuando hablamos del Estado y el derecho, vemos que estas dos palabras o estas dos formas de reconocimiento van de la mano. ¿Y por qué te digo que van de la mano? Porque son un binomio necesario y que deben de estar correlacionados para que exista un buen funcionamiento dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque si el Estado aplica lo que la norma jurídica establece, pues tiene que ponderar ¿qué cosa? El bien común. ¿Y por qué te hablo del Estado? El Estado hablando como figuras representativas de poder, pero también del Estado hablando dentro de todos aquellos factores o elementos que integran el Estado. ¿Cuáles son estos? Territorio, población y gobierno. Si yo te digo, el gobierno, como estábamos tocando hace rato, es esta figura representativa, es esta persona o grupo de personas a quienes el individuo les está otorgando, les está confiriendo el poder. Estas personas a su vez, ¿qué tienen que hacer?
proteger o garantizar o trabajar en favor de qué? Del otro elemento, que es el elemento poblacional. Si yo soy presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, luego entonces mis políticas públicas, mi creación de planes, de programas, etcétera, van a ir redireccionados a satisfacer a los individuos que se encuentran dentro de los límites territoriales rurales y urbanos de mi municipio. Entonces ahí estoy aplicando ¿qué cosa? El derecho. ¿Por qué? Porque el derecho me indica cuál es mi ámbito de competencia y también me indica cuál es el sector poblacional al que debo beneficiar. Sin embargo, también me dice, María Catalina, estas son tus funciones. Tú no puedes hacer más allá de lo que la ley te permite. Y te pongo un ejemplo. Cuando vino las cuestiones pandémicas, a ti como municipio, como presidenta municipal que te confiere, la atención de primer contacto. ¿Cuál es la atención de primer contacto? Pues estar fomentando políticas públicas en beneficio de ¿qué? De la prevención. Es decir, lavado de manos, es decir, el otorgamiento de dispensadores de gel, de cubrebocas, etcétera, ¿no? Aunque tú quieras generar, no sé, una forma de obtención de antídotos o generar mayores empleos para contratación de médicos, de enfermeras, etcétera, en el ámbito de tu competencia tienes que incidir en el factor salud, pero esto hasta este sentido. A partir de esto le toca a quién? Al servidor público como gobernador del estado. Entonces dentro del gobierno del estado existe un espacio específico que es la Secretaría de Salud y que le es atribuido estas y estas y estas funciones y estas obligaciones, pero también tiene una limitante y es en donde interviene ¿quién? El estado, pero como federación. Entonces por eso nos dice que el estado va de la mano mediante la satisfacción de ¿quién? De territorio, de población y de gobierno. Ya vimos la población, ya vimos el gobierno, pero ahora también nos dice por cuestión territorial, que es esta forma de delimitación. Y como te comentaba, son un binomio que tiene que ir de la mano para que exista un buen funcionamiento dentro de una sociedad, porque si todos estos elementos convergen, ¿qué pasa? El impacto es positivo a la sociedad. Vemos que nosotros como individuos nos vamos a ver mayormente garantizados o satisfechos mediante ¿qué? El impacto del poder, mediante la satisfacción de mis necesidades y luego entonces mediante la estabilidad social. Vemos que el Estado forzosamente necesita una legitimidad que forme parte dentro del derecho. ¿Por qué? Porque es aquel que brinda una forma correcta de poder actuar, una forma correcta de poder también limitar al gobierno, una forma también de poder determinar o conferir esta forma coactiva del Estado para poder obligar un cumplimiento y que en ese mismo sentido, pues también hablando del derecho, va a existir esta forma limitante de poder, porque el poder no se puede otorgar de manera absoluta. Por eso nuestra Constitución misma que nos dice, dentro de nuestro territorio mexicano existe la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Por qué? Porque si todo estuviera depositado en una misma persona, pues no estaríamos hablando de una democracia, si no estaríamos hablando también ni de una república, si no estaríamos hablando de una monarquía, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos dice? El Estado y el derecho van de la mano porque el depósito de poder va a ser de manera proporcional a aquellos que les sea asignado crear una norma, a aquellos que les sea asignado, ¿qué cosa? Aplicar una norma y a aquellos que les sea necesario o les sea depositado, ¿qué cosa? La forma de accionar o de sobrellevar o de encauzar el bien común. Y así estamos viendo el poder depositado en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando nosotros también estamos hablando propiamente dentro del derecho y dentro de esta forma de reconocimiento de legitimidad, estamos también tocando otro de los elementos importantes que se dicen. ¿Por qué? Porque el derecho vemos que se ha convertido en uno de los factores centrales para la legitimación del Estado. ¿Por qué? Porque a partir de esta forma es que se justifica la obediencia de un órgano de poder que determina, como te vengo diciendo, la coerción de manera predominantemente monopólica, específica, democrática, generalizada, en donde el actor el actor es principalmente el Estado, quien puede ejercer esa forma de garantía, esa forma de designación de poder y que no únicamente mediante el poder va a ser depositado de una manera tal que no pueda habérsele limitado, sino que el poder emana primeramente del pueblo y a su vez este círculo se va a ver cerrado
al final también en el mismo individuo, porque el individuo, como te decía, el individuo emite su voto, ¿para qué? Para depósito de las personas que van a satisfacer estas necesidades mediante la designación de cargos públicos, pero al momento de que ya les designa y el servidor público es omiso a esta figura representativa, vuelve luego entonces el poder al individuo. ¿Por qué? Porque el individuo puede organizarse y pueden existir estas formas, repito, organizadas de realizar juicios. ¿Para qué? Para que no culmines el periodo que se te fue conferido y luego entonces puedan existir otro proceso de selección para asignar o designar a nuevas figuras representativas. Entonces vemos que el poder no es absoluto, sino que el poder también se va a establecer dependiendo del actuar como servidor público, pero también del satisfactor de necesidades que como individuo o en este caso como sociedad estemos obteniendo previamente de tu actividad o de tu forma implícita de realización del poder. Vemos que también emanado de esta forma de poder, de Estado y de derecho, emana lo que hablábamos en un principio, de la economía y de la racionalización del derecho. Vemos que la forma o la conceptualización de racionalidad formal del derecho y las formas en que interactúan entre sí se van a ver determinadas o se van a ver muy marcadas por los factores económicos. ¿Por qué? Porque pues vemos que adquiere una importancia central dentro del fortalecimiento de un Estado de Derecho y también dentro de una inversión privada y también dentro de una forma de racionalidad como fuente material del derecho para que exista este populismo dentro de la administración pública y luego entonces en la impartición de justicia. Y si interpretamos esta forma de reconocimiento que dicho sea de paso nos establecía Max Weber, ¿qué interpretamos? Primero, la racionalidad formal del derecho que emana de estas interacciones mutuas en la economía. ¿Por qué me dice la economía? Porque iniciaba mi sesión, que desafortunadamente me botó la plataforma, ¿por qué iniciábamos diciendo que la economía fue lo que detonó el poder dentro de los individuos para poder generar estas jerarquías o estos estatus de poder? ¿Por qué? Porque vimos que, como te comento, el individuo por naturaleza no puede ser un ser aislado, sino es un ser social y que se encuentra interactuando con otras personas para satisfacer sus necesidades mediante el intercambio de bienes por bienes, de bienes por productos, etcétera. Y estas formas de intercambio, si lo materializamos, ¿qué estamos hablando? Pues no es otra cosa que los factores económicos, que son todos aquellos que se utilizan para mover a un país o para mover a una colectividad. Y nos dice que esta racionalidad formal del derecho que emana de la economía centra su establecimiento en el fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Por qué hablamos de un Estado de Derecho? Porque se realizan estas prácticas específicas de acuerdo a lo que mandata la ley y que luego entonces al haber una derrama o un movimiento económico, pues estás de manera directa o indirecta beneficiando a toda la colectividad o a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque al existir un movimiento económico, repito, existen mayores partidas presupuestales, existe mayor obtención, mayor consumo, mayor derrama monetaria y todos de una u otra manera pues nos vamos a ver satisfechos, desde la persona que siembra porque su producto se está vendiendo, desde la persona que sirve como intermediario de ese producto al destinatario final, desde la persona que se va a ver satisfecha mediante el consumo de ese